Buenas noches, amigas, amigos televidentes y también oyentes. Soy Ramón Bravo, estos son los medios legislativos. Bueno, y el tema que les proponemos en esta vez, el termómetro ciudadano número 17, es el referido a el gobierno y transparencia, y también este caso de corrupción de Odebrecht que ha salpicado también y que mantiene como implicados algunos funcionarios públicos, tiene preocupada la opinión pública y también a los medios de comunicación sobre este preciso tema. Pero hay que ver solamente desde esa óptica la corrupción. Tenemos otras aristas que conversarlas, que opinar en este programa, este nuevo programa, el número 17 de Termómetro Ciudadano. Los medios legislativos presentan Termómetro Ciudadano. Gracias, y ahora mismo les vamos a presentar a una querida profesora, porque también fuimos estudiantes algún momento de la Facultad de Comunicación Social de la querida Universidad Central, y es Erika Silva. Este es su perfil que lo ponemos a consideración. Erika Silva Charvet, licenciada en Sociología y Ciencias Políticas, máster en Ciencias Políticas, investigadora del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, CEACES, exministra de Cultura, docente universitaria, autora de varias publicaciones relacionadas a las ciencias sociales y políticas. Tenemos también un nuevo invitado, Fernando Casado. Fernando Casado Gutiérrez, doctor en Comunicación, máster en Derechos Humanos y Democratización, investigador del Centro de Derechos y Justicia del IAEN, docente en varias universidades de Venezuela y Ecuador. Muy bien, iniciemos entonces el programa Termómetro Ciudadano de esta semana. Muchas gracias por venir, Erika, y también Fernando. Queremos también decirles que el doctor Jorge Núñez venía a esta entrevista y a propósito de una publicación que la va a realizar en todo el país, la va a anunciar, una investigación sobre la corrupción en el Ecuador, pero ha tenido un percance de último momento y nosotros, por supuesto, le enviamos el saludo respetuoso a él y a su familia. Vamos a iniciar entonces sobre este tema, no sin antes decirles que se pueden comunicar a través de las redes sociales que van a aparecer ahora mismo en pantalla con el hashtag Gobierno y Transparencia, que es el tema que proponemos hoy, en Facebook como TVL Legislativa y la Radio Asamblea Nacional. En Twitter nos encuentran como @la Radio Asamblea y @TVL Ecuador. Y si desea volver a ver o escuchar este programa, usted pone www.asambleanacional.gov.es y por supuesto allí encontrará los links de la radio y la televisión legislativas. ¿Cómo se encuentra, Erika? Muy bien, muy bien. Bueno, sin frío. En Quito ha caído un aguacero de esos que ya no los esperábamos, ¿no? Así es, y ahorita, bueno, pero no tengo ningún frío ahorita. Qué bueno, me alegra muy bien, mucho. Fernando, qué gusto saludarte. Yo vengo pasado por agua porque vengo en la bicicleta, me pilló este aguacero. Caramba, sí. Venías en bicicleta. Sí, hasta me ha tenido que dejar un compañero de la asamblea una chaqueta que me sienta súper bien. Muy bien. Bueno, bienvenido y muchas gracias por el esfuerzo. Sí, ha de haber sido complicado venir por el tránsito, por el aguacero y también por las condiciones en bicicleta. Qué buen ejercicio, pero qué complicación al trasladarse. Vamos a ir a este tema de la corrupción y lo que está ocurriendo en el país, ¿no? Lo hemos titulado con el hashtag Gobierno y Transparencia, pero miremoslo desde otras aristas y no nos quedemos solamente en Odebrecht y todo este fenómeno que involucra a 11 estados, posiblemente más de $1.000 millones en coimas, una empresa o una multinacional que ha repartido plata durante muchos años y que ahora se le ha ocurrido, y que lo hizo el año pasado, al sistema de justicia norteamericano, revelarlo al mundo. Y ahora todos los países enfrascados en esto. Pero este es el tema que les propongo a Fernando y también a Erika. Vamos a verlo desde la otra arista. Usted es psicóloga, es profesora en comunicación. No soy psicóloga, soy socióloga. Soy cientista política en realidad. Socióloga y también sí. cientista política. Bueno, vamos a ver primero. Bueno, a mí me preocupa, ¿no es cierto?, que estemos cayendo en el discurso anticorrupción neoliberal, ¿no? ¿Cómo es eso? Es decir, es justamente el neoliberalismo en los años 90 el que desarrolla este discurso anticorrupción con el objetivo muy específico de estigmatizar lo público, ¿no? A ellos les interesa, ¿no? Y en los años 90 les interesaba implementar su agenda neoliberal de privatización del Estado,
Y obviamente para hacerlo tenían que estigmatizar al Estado y estigmatizar lo público como lo corrupto. Y ahora estamos viendo, ¿no? Es una transnacional privada, es una gran empresa transnacional privada la que es la corruptora y que encuentra, digamos, unos interlocutores corruptos también en el Estado, ¿no? Pero lo que la monta, donde se ha puesto la monta es en el Estado y no en esta relación corrupta, fruto justamente de un sistema que, como el capitalismo, que tiene la corrupción como una de sus grandes mediaciones y su gran palanca de acumulación. Pensemos en cómo históricamente el capitalismo acumuló, cómo se hizo el norte, por ejemplo, el norte del mundo, cómo se hizo Europa, cómo se hicieron los Estados Unidos, ¿no? A través justamente de la piratería, ¿sí? Del saqueo colonial, ¿no? Y eso no ha terminado, seguimos en el saqueo colonial a través justamente del neoliberalismo, de la privatización del neocolonialismo, ¿no? Pero nos venden la idea de que nosotros somos corruptos y somos corruptos por naturaleza, claro, ¿no? Y lo grave en este caso es que la Revolución Ciudadana ha creado, ha desarrollado, ha recuperado el Estado y ha desarrollado mecanismos eficientes de prevención, de control y de sanción a la corrupción. Eso ya lo vamos a ver, porque tenemos institucionalidad y vamos a irlo analizando hasta qué grado sí está cumpliendo con los objetivos para los cuales fue creada. Fernando Casado, también es doctor en comunicación, como lo decíamos, máster en Derechos Humanos y Democratización, investigador también en el Centro de Derechos y Justicia IAEN, entre otras cosas. Bueno, Fernando, una primera lectura, porque ciertamente los ciudadanos, por momentos, lo digo porque en las mañanas nos tocan los noticieros y uno se siente atiborrado de noticias referentes a un solo caso y a una sola panorámica. Por momentos le he dicho a mi compañera con quien desarrollamos los noticieros, parecería que solamente somos eso, solamente somos un caso de corrupción y que solo eso está viviendo el Ecuador. Fernando. Bueno, yo coincido parcialmente con Erika porque efectivamente es muy peligroso darle una credibilidad excesiva a una lista de Odebrecht que está siendo de alguna forma filtrada desde el Departamento de Estado de los Estados Unidos y desde el Departamento de Justicia, en la que se podría hacer fácilmente, y no sería la primera vez en la historia que esto ocurre, una manipulación politizada de la misma, ¿no? Es decir, esa lista a la que además desde acá medios de comunicación e incluso políticos le han dado una credibilidad ya excesiva, se podrían empezar a introducir una serie de nombres al tuntún para crear un informe, para crear un expediente, y eso podría dar lugar a que, dada que hemos dado una credibilidad excesiva, imperar a partir del momento en el que se revele la lista definitiva una especie de presunción de culpabilidad. Y después, para poder develar si esos nombres incluidos en la lista son realmente culpables o no de coimas, podría dar como resultado el hecho de que nos entrampemos en una situación de debilidad institucional que tenga consecuencias desastrosas en el Ecuador y en otros muchos países. No obstante, creo que también es importante que es uno de los, quizás, el escándalo regional en cuanto a corrupción más importante que ha ocurrido desde el siglo XIX, desde que se empezó la andadura republicana. Y esto es importante porque de alguna forma también hemos de atajar lo antes posible todos los casos de corrupción que existan y donde existan también pruebas fehacientes, caiga quien caiga. Entonces es algo ambivalente, tiene un aspecto muy positivo, pero también un aspecto muy delicado, muy peligroso, porque desde luego todo lo que venga desde el norte debe de levantar suspicacias y sospechas. Eso es lo que se nos vende mentalmente. No sé si en esto pueda discrepar contigo, Fernando, el hecho de que se haya politizado o demasiado la politización, porque institucionalmente sí estamos mostrando que como Estado hemos tenido estos espacios de debilidad en el control, ya los vamos a ver, pero estamos reaccionando también desde el Estado central, desde un gobierno recién posesionado, desde una asamblea que ha determinado pasos sumamente complejos en las últimas horas. Me gustaría poder tener esos Yo lo que creo es que estamos equiparando, ¿no es cierto?, dos momentos históricos muy diferentes, ¿no? Estamos utilizando un discurso anticorrupción como que estuviéramos en el estado catastrófico que estaba el Estado en los años 90, en donde efectivamente había un proceso de descomposición institucional, había un sistema político corrupto,
efectivamente, en donde efectivamente, es decir, el Estado estaba en descomposición y las instituciones, nadie creía en las instituciones. Es sabido que aquí, por ejemplo, en el Congreso, el hombre del maletín estaba institucionalizado, en el Congreso estaba institucionalizado el hombre del maletín. Decían las malas lenguas que ¿no? tenía hasta una oficina, es decir, había justificación del espacio y del trabajo que Estaba realizaba. institucionalizadas las oficinas de los que recibían la coima en la presidencia de la República, o sea, era algo que era un secreto a voces, ¿no? Entonces, la pregunta que yo tengo es, bueno, ¿estamos en ese estado? Evidentemente no es así, ¿no? Entonces, no podemos nosotros equiparar el estado descompuesto o sistemas políticos, por ejemplo, corruptos, como por ejemplo el colombiano, que es un sistema que ya los propios cientistas sociales colombianos lo han mostrado, cómo justamente el poder político está matriculado con el narcotráfico, con el paramilitarismo, con las élites locales, con los grandes señores locales, ¿no? Acá esto no estamos en esta situación. No podemos ahora hablar de que el Ecuador tiene un Estado corrupto. Lo que tenemos efectivamente es un sistema, es un Estado que ha desarrollado mecanismos de prevención, control y sanción, y obviamente hay un caso de corrupción grave, pero no es un Estado descompuesto ni un sistema político corrupto, y en eso sí creo que debemos nosotros establecer la diferencia, porque de lo contrario entonces vamos a caer en el discurso neoliberal anticorrupción. Yo creo que nosotros debemos plantear que la Revolución Ciudadana ha desarrollado mecanismos de prevención, control y sanción a la corrupción, y que obviamente se presentan estos casos, que son casos que nos muestran que el problema de la corrupción no es individual, ni es un problema moral, es un problema sistémico. Evidente. Es un problema de un sistema. Muy bien, ¿sí? Silvia. Tenemos... Erika, por favor. Erika. Yo le he cambiado a usted la profesión y el nombre. Mil Así disculpas, es. Erika. Bien, vamos adelante. Tenemos un Twitter, por favor. Bienvenida, Salomé. Buenas tardes, Erika, Fernando y Ramón. Quiero comentarles que esta semana hemos pedido a la ciudadanía que interactúe con las redes sociales a través del hashtag Gobierno y Transparencia. Es así que hemos recibido sus preguntas, sus dudas, sus inquietudes sobre este tema que está copando la agenda mediática y la agenda social en las últimas semanas. Recibimos el Twitter desde la cuenta de Juliana Erazo, que nos pregunta lo siguiente: ¿cuál ha sido el caso emblemático de corrupción que haya sido castigado en el Ecuador? Es un poco parte de la historia del Ecuador. Erika, ¿usted nos puede ayudar con la respuesta? Un caso emblemático de corrupción que haya sido castigado efectivamente por la justicia de nuestro país. Bueno, yo pienso que si estamos hablando del pasado, los mecanismos de impunidad eran impresionantes, ¿no? O sea, yo realmente en el pasado neoliberal yo no recuerdo que se haya castigado efectivamente. Se creó la famosa Comisión de Control Cívico en la Corrupción del año 1997, que estaba justamente orientada a denunciar, a investigar y a buscar mecanismos digamos, de que se sancionen los casos de corrupción. Pero yo, en 1997 se creó la Comisión de Control Cívico de la Corrupción, ¿sí? Justamente en el objetivo de denunciar los casos de corrupción, ¿no? Por ejemplo, todo el mundo sabía que el gobierno de Abdalá Bucaram era un gobierno absolutamente corrupto. Él huyó del país y ahora ya está por regresar, ¿no? Porque, digamos, prescribió la causa, pero digamos, efectivamente el Estado oligárquico creó esta comisión, pero indudablemente esta comisión no logró erradicar la corrupción, porque justamente se plantea ese discurso, y esa comisión anticorrupción se plantea justamente con un objetivo económico y un objetivo político que era la privatización. Entonces, me gustaría saber si usted percibe ya en la cotidianidad, en el trabajo, en su oficina, en la calle, en los buses, que efectivamente estamos interiorizados con el discurso de que efectivamente estamos viviendo en una sociedad así de corrupta, tal como se ha vendido en lo que hablaba hace un momento nuestra compañera, lo mediático, el mensaje mediático de todos los informativos, las referencias de los medios, las referencias de las redes. Sí, yo creo que ahí hay varias narrativas que se han venido construyendo, sobre todo desde medios de comunicación, a partir del inicio de la campaña, antes incluso de la campaña electoral que acaba de terminar, ¿no? Y que creo que de hecho esa narrativa de la corrupción hizo mucho daño al movimiento de gobierno, que no gana en primera vuelta y que gana por un ajustado margen en segunda vuelta.
ese discurso se instala, es un discurso que además normalmente se basa no en datos fehacientes, porque por ejemplo un caso paradigmático sería el de las acusaciones de corrupción en contra del vicepresidente, que crean toda una sensación, una percepción de corrupción, aunque no existe absolutamente ni un solo papel hasta el momento que así lo pruebe. Por lo tanto, se instala por parte de los medios, es un rumor que se expande rápidamente, se difunde y que finalmente, en una especie de estrategia goebbeliana de repetir una mentira, un rumor de manera insistente, acaba convirtiéndose en verdad y acaba instalándose dentro de la opinión pública y se ha convertido en una gran preocupación. Yo sí creo que es una preocupación, yo sí creo que es un escándalo que debe de airearse lo antes posible y que se busque a los culpables, pero efectivamente se puede fácilmente caer en un discurso neoliberal en el que podemos llegar incluso a olvidar el hecho de que una forma corrupta institucionalizada fue el feriado bancario. Entonces, es muy delicado, es muy peligroso, pero por supuesto hay que atajarlo. Y creo que además todo lo que han sido las medidas tomadas por el gobierno recién instalado de Lenín Moreno son también loables porque tratan de atajar algo que fue además un compromiso de campaña de ir, luchar y crear todo tipo de nueva institucionalidad y utilizar la existente para acabar con esa lacra que es la corrupción. Porque pese a que se instale un discurso que en ocasiones podemos ver que es excesivo y que es interesado y que es sesgado políticamente, no podemos dejar de olvidar de que existe la corrupción y que es un mal que afecta al sistema democrático en su conjunto. Muy bien, vamos a hacer una pequeñita pausa nada más, vamos a volver porque tenemos también 3 intervenciones de la ciudadanía que le hemos salido a hacer las mismas preguntas como para que indistintamente la gente diga qué es lo que está percibiendo sobre este momento histórico que nos está tocando vivir, ¿no? El caso de Odebrecht y los esfuerzos que hace el Estado por repeler esta agresión brutal de la corrupción, que no ha sido, lo reiteramos en una entrevista y según lo que sabemos también, no ha sido de ahora, ha sido un mecanismo permanente contra los cuales los estados deben luchar. Volvemos enseguida. Termómetro Ciudadano regresa después de la pausa promocional. Nuevamente con ustedes en Termómetro Ciudadano. Seguimos con Termómetro Ciudadano de esta semana. Reiteramos el hashtag Gobierno y Transparencia. Se encuentra con nosotros Erika Silva, quien es socióloga y cientista política. Aparte también ha estado al frente del Ministerio de Cultura, docente universitaria, y reiteramos, fue profesora en su tiempo también en la querida Universidad Central del Ecuador. Y por supuesto, también está con nosotros Fernando Casaro, doctor en Comunicación, máster en Derechos Humanos y Democratización. Estamos conversando sobre este problema de corrupción en el que nos encontramos con unas nuevas aristas. Hay que mirar las cosas también un poco más allá de donde nos dan los ojos. Tenemos comentarios ciudadanos. ¿Cuáles son los casos de corrupción en la historia del Ecuador que fácilmente vienen a su mente? Tenemos algunos comentarios. Don Francisco López, Marcos Valareso, Ramiro Pastor, Mariela Fernández, respectivamente van a hablar en la pantalla y para quienes nos siguen a través de la radio de la Asamblea, estos son los nombres de las personas. ¿Qué dijeron? ¿Cuáles son los casos de corrupción en la historia del Ecuador que fácilmente se vienen a su mente? Bueno, lo que estaba posicionado últimamente es el feriado bancario. Y creo que eso hizo un problema a muchos ciudadanos del país. Gracias a Dios ya está solucionándose el problema poco a poco. Bueno, el principal de ahorita es el de Odebrecht. Otro de corrupción, el de la previsora, que también hubo hace años corrupción. Los tres de la dictadura, esos fueron otros los que nos hicieron al país, nos dejaron en ruinas. No de Odebrecht, ya lo último, del primo de presidente, ahora de los anteriores, ni se diga, todo si nuestro país hubiera sido gobernado, porque son elegidos, son servidores públicos, que entiendan por Dios, el pueblo les paga para que nos sirvan. Bueno, usted escucha y uno dice, la gente tiene puras quejas, puras quejas. Ecuador tiene ya varias superintendencias como instituciones de institucionalidad, la de control de poder de mercado, la de bancos, la de compañías, tenemos en comunicación la superintendencia de comunicación. Esto ha hablado aún más con que a nivel constitucional se eleva una nueva función del Estado, la función de transparencia y control social, y hasta eso, también tenemos a la Asamblea Nacional con sus funciones de fiscalización, una de ellas, una comisión de fiscalización.
tenemos una fiscalía, contraloría y por último tenemos redes sociales que nos controlan todo. Hay institucionalidad en el país. ¿Qué es lo que está faltando, Erika, por favor? Yo lo que diría es que hay, digamos, se han logrado cosas súper importantes, ¿no? En cuanto a mecanismos de prevención, control y sanción. Por ejemplo, hoy tenemos un servicio de rentas internas que gracias a la información económica cruzada tiene mecanismos fuertísimos de control de la evasión fiscal y gracias a lo cual hemos logrado, pero cuadruplicar la recaudación tributaria, ¿no? Tenemos el servicio de compras públicas, que es uno de los mejores de Sudamérica. Tenemos un proceso de descorporativización del Estado, que quiere decir que los regulados no pueden ser reguladores al mismo tiempo. Sí, tenemos un sistema meritocrático de acceso al servicio público y, por ejemplo, a las universidades, ¿sí? Es decir, tenemos una ley, un proceso de aprobación de una ley que impide que los funcionarios públicos tengan dineros en paraísos fiscales. Que está basado en una consulta popular. Es decir, tenemos una serie de procesos, ¿sí? Tenemos ya la eliminación de los tramitadores, ¿sí? De los servicios públicos. Tenemos empresas públicas que ya funcionan como empresas, tienen rentabilidad y que no son manejadas por mafias. Tenemos una ley de transparencia, ¿no?, que publica hasta el último de nuestros movimientos. Tenemos sueldos, la obligación de rendir cuentas. Las universidades antes no rendían cuentas, ahora tienen obligación de rendir cuentas. Usted ha abundado aún más, pero ¿qué nos falta entonces, Erika? Los funcionarios, hay que fortalecer ese sistema. Estos sistemas, las instituciones públicas deben ser fortalecidas en los mecanismos de prevención, control y sanción de la corrupción. Tenemos un Estado que ha sido recuperado, que se ha desarrollado una institucionalidad que tiene legitimidad, que tiene credibilidad. Eso no lo podemos nosotros feriar, ¿sí? Nosotros tenemos que justamente visibilizar esos logros, ¿sí? Nosotros tenemos que fortalecer esa institucionalidad, fortalecerla más. ¿Por qué tenemos que fortalecerla más? Porque este sistema, ¿no es cierto?, que en el que estamos viviendo, es un sistema que tiene como mecanismo de acumulación la corrupción, ¿sí? Y además crea en la sociedad, que tiene valores, el éxito. ¿Está asociado a qué? El éxito está asociado a tener cosas que tienen, digamos, unos valores astronómicos, a vivir, tener carros de lujo, casas de mansiones. Entonces la gente quiere tener eso, aspira a tener lo que tienen las famosas celebridades. Como sea, ¿no es cierto? ¿Sí? Muy Entonces, bien. eso es justamente uno de los asuntos. Fernando Casado, sobre esta institucionalidad sobre la que descansa el control, la rigurosidad del gasto público, yo le decía con preocupación, y ha abundado aún más, Erika, parece que todavía no nos alcanza. ¿Qué debemos hacer como Estado para que nos podamos profundizar en este reforzamiento de las instituciones creadas, pero todavía parecería que no nos alcanza? Sí, bueno, yo voy a enlazar con lo que acaba de decir Erika, porque coincido enormemente en lo que ha expresado, que tiene muchísimo que ver con un tema también de valores, porque el espacio de lo público no se entiende como debería ser en una democracia como la acción de la ciudadanía, sino que existe un gran conformismo en donde la acumulación y donde hay una serie de antivalores que al final hacen que haya una gran apatía y donde esa acumulación, ese enriquecimiento, incluso a costa de lo público, sea lo que prime. Por tanto, hacen falta una serie de cambios de carácter cultural que hagan que exista una nueva ética pública, donde yo creo que además la línea marcada por la Constitución de Montecristi está señalando un camino que antes no se había ni siquiera planteado. Ahí, por ejemplo, encontramos una gran cantidad de mecanismos de participación ciudadana, entre los que están las veedurías, la silla vacía, los presupuestos participativos, que eso hace que primero tengamos que tener una ciudadanía activa, involucrada en los asuntos públicos, que eso también es una corresponsabilidad de todos, no solamente de las instituciones, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo. De los cambios culturales de los que dice usted. Y esto va orientado hacia un cambio cultural en donde tengamos una forma distinta de entender la política y de activarnos en la política, más allá del conformismo, más allá de abocarnos únicamente a nuestra vida privada y a nuestro enriquecimiento. Eso es importante y creo que es una interesante línea que se ha marcado. Y de nuevo yo creo que también hay un poco que quitarle el tono de exageración que en ocasiones vemos en cuanto a el entendimiento y la percepción de la
corrupción. Y ahí quiero de nuevo hacer una comparación, que es como mejor se entienden las cosas, como por ejemplo en mi país de origen, en España, ¿no? Tenemos pringados en la corrupción a medio gobierno, a medio Partido Popular, que es el partido gobernante, a medio Partido Socialista, que es el partido de la oposición, y no pasa nada. Existe todavía una dinámica de avance en un sistema político que está extremadamente degenerado. Entonces, claro, comparemos también para saber dónde estamos, saber situarnos en el momento que estamos viviendo, en el que no hay que cejar en el empeño de acabar con toda la corrupción. Y en cuanto a la institucionalidad concreta, que ya he hecho algunas reseñas en cuanto a la responsabilidad o corresponsabilidad ciudadana, yo creo que también lo que hay que hacer es reforzar lo que tenemos. Se ha roto con la visión tripartita del poder ejecutivo, legislativo y judicial. Se introducen dos nuevos poderes, entre ellos la función de transparencia y control social, que creo que es una andadura muy de vanguardia, pero que por supuesto hay que reforzar, y ahí creo que es también uno de los puntales donde debe de haber una ciudadanía activa y un reforzamiento de la institucionalidad. Y de nuevo, se han planteado también en este nuevo gobierno una serie de medidas que creo que son muy originales e innovadoras, como por ejemplo el nuevo frente contra la corrupción y por la transparencia. Entonces, eso es interesante también, acompañado de una Asamblea Nacional que tiene muy claro que va a llevar a cabo las medidas que hagan falta para atajar el problema de la corrupción, incluso ya iniciándose un juicio político contra el Contralor. Entonces yo creo que sí se están poniendo en práctica una gran cantidad de medidas que son muy innovadoras, que hay que profundizar y hay que apuntalar y reforzar. Y para complementar, miren ustedes la pregunta que amigas, amigos televidentes les planteamos y oyentes. ¿Cree usted que en algún momento en el Ecuador se vieron como normales los actos de corrupción? Hablan los ciudadanos Mateo Ayala y la ciudadana Doménica Cumbicus, Víctor Maldonado, Fabián Pachacama, respectivamente. A ver, ¿qué dijeron? ¿Cree usted que en algún momento en el Ecuador se vieron como normales los actos de corrupción? Yo creo que sí ha habido unos actos de corrupción muy altos a través de la historia. Claro, sí, ya aquí ya no es nada nuevo, porque antes también han habido actos de corrupción. Ahora que salió esto que dicen de la Odebrecht, es peor. Pero ¿qué le digo? Tiene que haber ahora un alto ya para esto. La corrupción aquí en el Ecuador, lamentablemente, es de hace muchos años, no es actual. Lo que sí queremos es, como país, como pueblo, que esto comience a terminarse, obviamente no de la noche a la mañana, pero sí que se vaya controlando más. Esperamos con el gobierno hoy que haya la autonomía y la independencia de las otras funciones del Estado para que se evite la corrupción. Tenemos una ciudadanía muy crítica y bastante bien formada en algunas partes. Bueno, primero un punto de vista sobre lo que dicen las personas sobre esto, de que nos parezca ya que los actos de corrupción son parte de nuestra cotidianidad. Muchos las rechazan totalmente, algunos las aceptan. Bueno, yo pienso que no. Yo pienso que justamente el proceso de la revolución ciudadana, ¿sí? Que justamente plantea una nueva visión, ¿no? La visión del buen vivir, valores como la solidaridad, la responsabilidad social. Hemos tenido un presidente que jamás aceptó un regalo y que hizo un museo con todos los regalos, ¿no? Es decir, ni siquiera aceptó los regalos, ¿sí? de quienes le daban regalos. O sea, ese es, digamos, una especie, podríamos ponerle, de ejemplo, ¿no? Además de toda una ética impulsada, ¿no es cierto?, por el proceso constituyente, ¿no? Que indudablemente nos ha hecho dar cuenta, nos ha hecho construir una noción de ciudadanía, ¿no? Usted sabe que nosotros no somos un país que tiene una fuerte tradición democrática. Podríamos decir que la democracia en el Ecuador como una posibilidad, ¿no es cierto?, empieza recién a construirse en los últimos 30 años o 20 años del siglo XX, ¿no? Entonces somos una democracia bastante joven, ¿no? En ciernes aún. En ciernes. Somos una democracia en ciernes. Bien. Y que por lo tanto el concepto de ciudadanía es un concepto en construcción, en desarrollo. Pero yo pienso que el proceso constituyente y la revolución ciudadana justamente ha posibilitado en la gente desarrollar esta conciencia ciudadana, este sentimiento, ese sentido de los derechos y las responsabilidades. Quizás más sobre los derechos que de las responsabilidades. Quizás nos falta todavía desarrollar ese sentido de responsabilidad ciudadana
en nuestro pueblo, ¿no es cierto? Pero creo que ya somos mucho más conscientes de nuestra ciudadanía y creo que en ese sentido desarrollamos un sentido crítico frente a la corrupción. La corrupción no puede ser en un proceso como el nuestro, en un proceso como el de la Revolución Ciudadana, no puede ser nunca vista como normal. En la etapa del Estado oligárquico y hace digamos más de 10 años, era normal, pues todo el mundo decía el hombre del maletín y no pasaba nada. No, todo el mundo decía, todos los políticos son corruptos. Ahora no creo, yo pienso que ahora hay mucha más conciencia ciudadana. Quiero pasar un poquito de las fronteras, Fernando, y es el peligro que enfrentan nuestras democracias con solamente este caso, por decirlo, el último, el de Odebrecht, y estoy hablando de la democracia en Brasil. Lo que usted hacía mención hace un momento, la democracia en Colombia, la democracia en México. Los casos de corrupción hacen tambalear, muchas veces a nosotros nos ha ocurrido en la última década del siglo pasado, todo lo que vivimos, gobiernos que iban sucediéndose cada 2 años por la misma circunstancia, casos de corrupción y más corrupción. Estos terribles problemas que pueden vivir las democracias debido a la corrupción, yo me pregunto si como ciudadanos podemos ir como defendiéndonos desde la base de la cotidianidad hacia los peligros que estamos enfrentando actualmente. Bueno, eso es un problema que yo creo que habría que remontarse no solamente a las jóvenes democracias y a las débiles democracias que todavía existen en nuestra región, no solamente en nuestra región, también en los países del Mediterráneo europeo. Por ejemplo, España tuvo un proceso muy parecido de vuelta al sistema democrático como el que tuvo Ecuador. Ecuador es la tercera ola de democracias, como diría Huntington, se incorpora de nuevo a ese tipo de régimen político a partir del 79, España a partir del 75, Portugal el 74, a principios de los 80 Grecia, Italia sí después de la Segunda Guerra Mundial, y en América Latina ocurre esto, ¿no? Hay una vuelta al sistema democrático después de unas dictaduras que asolan al continente, y en casos como por ejemplo Colombia, que no había tenido ninguna dictadura desde los años 50, igualmente tiene un conflicto interno que debilita muchísimo toda la institucionalidad. Países como México todavía estaría en tela de juicio si son realmente un sistema o no democrático, ¿no? Sobre todo a la luz de las últimas elecciones en el Estado de México. Y así podríamos ir país por país viendo cómo hay una gran debilidad. Pero esto hay que remontarse, yo creo que en América Latina, sobre todo al sistema colonial y cómo funcionaba el sistema colonial y cómo era la administración del sistema colonial. Porque, por ejemplo, en la última época del siglo XVIII y principios del XIX, la Cancillería, los cargos como el de capitán general, etcétera, se vendían. Las capitanías generales se vendían por parte de los reyes, dada la debilidad que existía. Entonces se hereda un sistema que es de debilidad institucional y que está incluso estructuralmente diseñado para que sea un sistema corrupto, porque quien compraba el cargo de capitán general dándole liquidez a una monarquía en decadencia, que llevaba ya varios siglos de decadencia, lo que quería al llegar a ejercer el puesto era rendir la inversión lo antes posible. Entonces, eso es lo que nosotros heredamos acá, ¿no? Entonces, el inicio del camino de la República pues, es muy costoso porque la construcción de la propia República es distinta a cómo se hizo en otros países, ¿no? Tanto en el centro europeo como incluso en los Estados Unidos. Entonces, eso hay que tenerlo también en cuenta como un contexto, sin justificar nada, por supuesto, ¿no? Pero que nos da a entender cuál es el punto de partida y cuál es la estructura institucional de la cual partimos y las dificultades con las que nos estamos encontrando. Y frente a eso, creo que lo que dijo Erika también es muy interesante. Primero, una hoja de ruta que establece la Constitución de Montecristi, que si hacemos también ahora el plano comparativo de cuál es la aspiración, el objetivo y jurídicamente qué es lo que se ha establecido como reglas del juego en el Ecuador, es probablemente la mejor o una de las mejores constituciones que existen en el mundo, junto con el nuevo constitucionalismo latinoamericano, Bolivia y Venezuela, y que es realmente una constitución basada en la ética pública, ¿no? Y además hay que pregonar con el ejemplo, ¿no? Lo que decía Erika antes, ¿dónde hemos visto un presidente que haga un museo con todos los regalos que le dan? Que es algo meramente anecdótico, pero que el diablo está en los detalles. Sí, cómo no. Sí, no pasa solamente por lo anecdótico, yo ya iba a decir, no es solamente lo anecdótico. No, además que se bajó el sueldo. Hay un fuerte discurso también allí inmerso, ¿no? Del entender que lo público o la representación de lo público no es, se aparta de la persona,
no tiene que ver con su quehacer o con su bolsillo o con lo que es suyo, ¿no? Eso es de propiedad del Estado. Vamos a hacer una pausita nada más, ¿no? Y volvemos con las conclusiones y algunas reflexiones que ya se las voy a plantear en el siguiente párrafo y que también otras reflexiones que hacen los ciudadanos y también preguntas que nos hacemos. ¿Qué podemos hacer desde nuestra vida diaria para luchar contra la corrupción? Termómetro Ciudadano regresa después de la pausa promocional. Nuevamente con ustedes en Termómetro Ciudadano. Muy bien, y vamos a la última parte del Termómetro Ciudadano. Reiteramos para quienes nos siguen a través de la radio y no nos están observando, Erika Silva es nuestra invitada, socióloga, cientista política, y también está con nosotros Fernando Casado, doctor en comunicación. ¿Qué estamos tratando? El Estado y transparencia, o también, en otras palabras, preocupados por este fenómeno que envuelve a algunos países sobre la corrupción, el caso de Brecht, pero fundamentalmente no como un único caso, sino reflexiones sobre lo que deberíamos también pensar de lo que constituye este terrible mal, que no solamente en Ecuador ha tenido su fuerte presencia, sino también en otras partes del mundo. Vamos a un nuevo video, el último. Dice, ¿qué medidas se pueden tomar para evitar los actos de corrupción? Los ciudadanos opinan. Carlos Sánchez, Alejandro Ceballos, Magdalena Villalba, Santiago Chiriboga, esos son los ciudadanos que nos dijeron a esta pregunta. ¿Qué medidas se pueden tomar para evitar los casos de corrupción? El gobierno tiene que ser transparente, no puede haber nada cerrado, nada oculto. Implementando políticas, como lo habían mencionado, que es sobre la ley que permite que todas las personas que sean encontradas en actos de corrupción pues ya no vuelvan a ejercer cargos públicos. Pienso que primero concientizarnos como ecuatorianos que debemos trabajar honradamente para que nuestro país salga adelante. Personalmente pienso que la educación es básica y darte cuenta que tenemos que vivir una realidad del país y que si nosotros no cambiamos, los ciudadanos no cambiamos, no vamos a poder hacer nada al respecto sobre los casos grandes de corrupción, porque ¿cómo podemos esperar que los funcionarios públicos cumplan cuando nosotros como ciudadanos tampoco hemos cumplido? Muy bien, y a esto le vamos a añadir también otra pregunta por vía Twitter. Apreciada Salomé Sandoval. Bueno, me uní nuevamente a la mesa de debate. Bienvenidos otra vez. Esta semana, como les comenté, la ciudadanía interactuaba en las redes sociales de los medios legislativos a través de la radio de la Asamblea y de la televisión legislativa con el hashtag Gobierno y Transparencia. Y justo quería preguntarle a ti, Fernando, sobre el siguiente tuit que nos hace un comentario una ciudadana, un ciudadano, sí, Juan Ceballos, que nos pregunta, en Ecuador hemos crecido con historias de corrupción en todos los niveles. Caminemos a una cultura transparente. ¿Cómo podemos caminar a una cultura transparente? ¿Cuáles son las prácticas culturales que debemos dejar de lado? ¿Cómo se pueden fomentar desde las bases? Como nos comentaba Erika, la lucha contra la corrupción no es individual, es colectiva. Pero ¿cómo empiezo yo a dar el ejemplo? Sí, bueno. También desde lo individual. Claro, pero yo creo que hay que pensar en lo colectivo y en lo público, ¿no? Primero, hace falta, porque eso es un problema de todos, que tengamos, primero, medidas de carácter preventivo y cultural, ¿no? Hay que empezar a creer en el Estado, que yo creo que se han hecho grandísimos esfuerzos. Por ejemplo, el hecho de que hoy en día veamos que hay un Estado que ha cambiado, que hay un SRI que ha recaudado como nunca, a base también, sobre todo, no simplemente de subir impuestos, sino sobre todo de recaudar correctamente, ¿no? Y de hacerlo de manera progresiva. Quien más tiene, que más aporte, ¿no? Y de ver después un Estado que se expande en salud, se expande en educación, se expande en todos los derechos sociales, en infraestructura. Eso te va a hacer creer primero en el Estado. Entonces eso es fundamental y creo que estamos en esa vía, que es la vía acertada. Y después hay que cambiar esos valores. Y yo creo que cambiar los valores tiene que ver con el entendimiento de qué es lo público. Hay que volver a un republicanismo en el cual sepamos que somos corresponsables de lo que pasa en el país. Una vez que entendemos que el Estado es algo de todos, que es algo además que nos va a beneficiar y que la ciudadanía tiene entonces, por tanto, también que participar, ocupar los espacios. Pero claro, cuando de repente el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social iba a hacer, que recuerdo que es un caso en el que yo pude presenciarlo, el proceso para la elección de los magistrados del Tribunal Electoral para renovarlos, de la Corte Electoral, para renovar a los... Pues la veeduría no se personó.
Entonces, ahora decimos que, imagínense, ¿no?, que fueron mal convocados y mal elegidos los cargos. Pero bueno, ¿y qué pasó con la ciudadanía? A la ciudadanía se le convocó, existía la veeduría y no se personó. Entonces, tenemos que apoderarnos de todos esos mecanismos que en la Constitución aparecen. De 444 artículos, 65 hablan de participación. Entonces, una vez que hemos cambiado la lógica del Estado y una vez que cambiemos la lógica de lo público, ahí tendremos una nueva cultura en la que veremos drásticamente la disminución o la desaparición incluso de la corrupción. ¿Hay otro mensaje de Twitter, por favor? Bueno, gracias, Fernando. Importante reflexión, la cultura activa, la ciudadanía activa permite también empoderarse de este tipo de casos. Y tengo una siguiente pregunta en redes sociales que dice, que nos llega desde la cuenta de Sol Vargas y nos pregunta, ¿qué medidas efectivas se podrían implementar para combatir la corrupción? Erika, usted conversó y nos dijo sobre cómo se ha potenciado las instituciones de control. Así es. Pero unas medidas efectivas, la ciudadanía está buscando algo más, hechos, por así decirlo. Bueno, por ejemplo, diga usted, yo lucho como profesora universitaria, por ejemplo, ¿no? Tú sabes que aquí, por ejemplo, el fraude académico es absolutamente, era pues normalizado, ¿no? Que los estudiantes copien, el que copiaba más y el que más hábil era para copiar era el más inteligente y el más admirado. La ¿sí? cultura del vivo. La cultura del vivo, ¿no? Y esto pues hasta ahora existe, ¿no? En los colegios, en la universidad, ¿no? Entonces uno tiene que trabajar en el desarrollo de una nueva ética, ¿no? De una ética académica, de realmente reforzar en los estudiantes esto desde que son niños, niñas, ¿no? Es decir, no es un problema de que cuando llegas a la universidad ya tienes que seguir trabajando, tienes que tal vez por primera vez decirles a los estudiantes lo que es la ética académica. Entonces yo pienso que es un tema, es importante, ¿no? Pienso que también el ejemplo, ¿no? Es muy importante el ejemplo, ¿no? Que las autoridades den ejemplo, que los maestros y maestras den ejemplo, porque la gente imita también esto, ¿no? Entonces es un problema de educación, como tú decías, ¿no? Como la gente ahí decía, los ciudadanos y ciudadanas decían que es un problema de educación. Yo creo que es importante también el tema de la educación, la formación en valores, ¿no? La solidaridad, la responsabilidad, el crear una conciencia ciudadana desde que son niños y niñas, ¿no? Correcto. Creo que es importante. Destacamos ya casi al finalizar el programa estos conceptos o estas propuestas de cambios culturales que nos decía Fernando Casado, la ciudadanía activa y también estos puntos que destacaba Erika sobre el fortalecimiento de la institucionalidad en el Ecuador, ¿no? Son asuntos ganados a lo largo de todos estos años que le ha costado mucho trabajo al Estado encumbrarlos y claro, hay que potenciarlos, pero fundamentalmente hay que afinarlos. No sé, les voy a pedir unas 2 reflexiones finales porque uno desde hoy noche mismo se irá a la televisión y volverá a ver los mismos noticieros y volverá a escuchar probablemente mañana las mismas repeticiones sobre qué es lo que está pasando, estamos sacudidos por una estela o una dantesca estela de corrupción y probablemente esto no nos deje vivir, sino e inclusive interiorizar en los diálogos permanentes cuando nos subimos a un bus, cuando nos subimos a un taxi, cuando andas en tu bicicleta y te encuentras a la gente que anda probablemente hasta de mal carácter o muy privada de sus cosas buenas que tiene que hacer por estos otros asuntos. No sé, por favor les pido una reflexión sobre cuál tiene que ser nuestra actitud desde mañana, desde nuestro entorno familiar. Yo pienso que no podemos dejar caer, no podemos caer en la agenda pública de los medios de comunicación privados, que lo que les interesa es desmoralizar a la ciudadanía con relación a los logros de la revolución ciudadana, ¿sí? Justamente en materia de lucha contra la corrupción. Lo que quieren realmente estas agendas perversas mediáticas es justamente desconocer, es invisibilizar, ¿sí? A través de este discurso, posicionado en los medios de comunicación privados, lo que quieren es justamente invisibilizar los logros e identificar al Estado recuperado de la Revolución Ciudadana como un Estado corrupto equiparable al Estado neoliberal. ¿Qué le han dicho sus estudiantes, por ejemplo, cuando usted tiene estas tertulias? Porque más allá de la cátedra también deben discutir. Mis estudiantes, yo tengo una cátedra sobre análisis de coyuntura, entonces estoy Qué mejor todo el tiempo claro, trabajando de frente. sobre esto. Y claro, el problema es que
ellos se guían mucho por las redes sociales, no son consumidores de redes sociales, y en las redes sociales ya sabemos pues que hay todo un discurso que circula, ¿no es cierto? Contrario en muchos casos, contrario pues al proceso, poderoso, es un discurso en batalla, digamos, contra el discurso que es crítico, porque tampoco hay que ser ciegos de no ver los errores, ¿sí? Justamente estos problemas de corrupción nos muestran también un entrismo, ¿sí? de los sectores, digamos, corruptos, podríamos decir, para no caracterizarlos económica y socialmente, pero es un entrismo en el proceso revolucionario, en la revolución ciudadana es un entrismo de estos sectores, y la revolución pues ha permitido que estos sectores penetren, ¿no? Y esa es una autocrítica y una crítica que debe hacerse a la revolución, de tener justamente una política de mucho más claridad sobre sus objetivos estratégicos, ¿no? Correcto. Erika, y ahora vamos con Fernando, una conclusión. Bueno, como extranjero y admirador de lo que se está haciendo acá, creo que el camino que hay que recorrer todavía es arduo y difícil, pero igual es una senda correcta. Creo que también hay que desmitificar muchos de las agendas que nos intentan imponer los medios. Hay que desmontar en gran medida la agenda que imponen, sin ser implacables con el hecho de que aún existe la corrupción y que por lo tanto hay que combatirla, y que el escándalo de Odebrecht es un escándalo gravísimo, ¿no? Que además habría que haber aprendido del primer golpe que se le dio al Ecuador cuando se le echó en el año 2008, ¿no? Porque si de nuevo se han cometido los mismos errores, se podría decir que se es doblemente culpable. De ahí también un poco el hecho de que somos todos corresponsables de garantizar que exista una ética pública y que la participación activa es necesaria, que no podemos abandonar espacios, ¿no? Y que incluso hay que revisar, y a esto lo digo como autocrítica, nuestra participación incluso en nuestro edificio, ¿no? En la junta de condominio. El otro día fui por primera vez a la junta de condominio, porque claro, al ser arrendatario pues pensaba que yo no tenía derecho a ir y tal, y claro, y se empezaron a ventilar una serie de problemas que había dentro del edificio, que de haber habido una mayor participación por parte de los inquilinos, los dueños o quienes habitamos en ese edificio, no habrían ocurrido, que son corruptelas internas que se han ido produciendo a lo largo de estos años. Ahí es donde decíamos, claro, esa es nuestra vida. hay que empezar desde lo más básico, pero que igual son acciones colectivas. Porque son probable que ahí sepamos cuán fuertes somos también para combatir ese mal. Entonces empezamos desde el edificio y acabamos con la petrolera del país, ¿no? Es decir, que hay una corresponsabilidad en todos los niveles y tenemos capacidad de acción la ciudadanía en lo micro, en lo medio y en lo macro, ¿no? Y también en lo institucional. Esos espacios están abiertos, tenemos institucionalidad. Hay que ir y hay que ganarlos. Exacto. Bueno, nos despedimos entonces. Muchas gracias a Erika Silva, socióloga, cientista política, también profesora universitaria, ha sido funcionaria pública, y también agradecemos a Fernando Casado, doctor en comunicación, máster en derechos humanos, investigador del Centro de Derechos y Justicia del IAEN. Gracias también a nuestros compañeros y compañeras quienes trabajan detrás de las cámaras por este esfuerzo de los medios legislativos, la radio de la Asamblea Nacional y la televisión legislativa, así como nuestro equipo social media de redes, a nuestra compañera Salomé Logroño, iba a decir Salomé Sandoval. Tenemos alguna Salomé aquí en el edificio, y también del grupo de quienes trabajamos en comunicación de la Asamblea Nacional. Soy Ramón Bravo, muchas gracias. Claros los conceptos, otros puntos de vista, es bueno escucharlos también. Dentro de este gran debate de la corrupción, ¿cómo extirparla? Tenemos que seguir trabajando, evidentemente. Hasta la próxima semana. Los medios legislativos presentaron Termómetro Ciudadano.